Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Si son nuevos por AQU, bienvenidos sean. Espero que se sientan CEU Superíndice 3 modos y se animen a formar parte de esta gran familia. Y si ya son parte de la comunidad, pues QU Copyright rico tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de Pasiu Superíndice 3N, melodrama, pero sobre todo, de muchísimas risas. Estu en listos para un viaje a Trabu Copyright S del universo de las telenovelas turcas que su, Tambiu Copyright N saben hacer reura carcajadas. Porque su copyright, cuando pensamos en telenovelas turcas, inmediatamente se nos vienen a la mente historias de amor intensas, dramas familiares que nos hacen llorar a moco tendido y escenarios espectaculares. Pero, saben que Tambiu Copyright N hay un lado muy divertido en estas producciones. Un lado que te hace soltar la carcajada inesperada. Hoy vamos a explorar esas joyas ocultas, esas telenovelas turcas que además de enamorarnos con sus historias de amor, nos hacen reír sin parar con sus personajes en traumas menosables, situaciones absurdas y diálogos ingeniosos. Asu que preparen sus palomitas, pu superíndice 3 nanse ceu superíndice 3 modos y dispu superíndice 3 nanse a descubrir el lado divertido de las telenovelas turcas. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis recomendaciones y si quieren seguir descubriendo nuevas series y películas, no olviden darle al botón superíndice 3N de suscribirse. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdes nada. Ahora manos a la obra. Vamos a sumergirnos en este universo de risas y Pasiu superíndice 3N. La primera telenovela que quiero recomendarles es Erkenci Kuay. Esta serie es una explosión superíndice 3N de energía positiva y comedia romántica. La historia sigue a Sanem, una joven show más menos adora y un poco torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que sus padres la obliguen a casarse. Ayu conoce a Kan, el hijo del dueu más menos o un foto superíndice 3 grafo aventurero y guapusimo. La química entre Demetuz Demir y Can Yaman es simplemente espectacular. Sus interacciones son divertidísimas y te sacan una sonrisa en cada escena. Además, la serie Estu llena de personajes secundarios muy carismáticos que aportan un toque de humor único. Desde la mejor amiga de Sanem, Ayhan, hasta el ambicioso y un poco tonto Emre, cada uno de ellos tiene momentos realmente memorables. Pensemos por un momento en las escenas entre Ayhan y Zeysey, el creativo copyright trico de la agencia. Sus conversaciones, llenas de malentendidos y exageraciones, son un autocopyright tico deleite. O las ocurrencias de Guliz, la recepcionista chismosa pero adorable, que siempre al tanto de todo lo que pasa en la oficina. Estos personajes secundarios no solo complementan la historia principal, sino que también copyright N aún más menos aden capas de humor que enriquecen la experiencia del espectador. Lo que hace que Erkenci Kuay sea tan divertida es la combinación superíndice 3N de situaciones CEU superíndice 3 micas y el encanto natural de los actores. Sanem es un personaje muy relatable, con sus torpezas y sus sueu más menos os. La vemos tropezar literalmente con sus aspiraciones profesionales y amorosas, y es precisamente esa imperfección superíndice 3N lo que la hace tan en trau más menos hable. Y Can, a pesar de ser el Galu N, también copyright N tiene un lado muy divertido y humano. Lo vemos lidiar con las excentricidades de su familia, con sus propias inseguridades y con la innegable atracción superíndice 3N que siente por Sanem. Sus intentos por mantener la compostura frente a las ocurrencias de Sanem son, en sí mismos, una fuente inagotable de comedia. Si buscan una telenovela que los haga reír a carcajadas y les llene el corazón superíndice 3N de alegría, Erkenci Kuay es una excelente opción superíndice 3N. No solo se reirú N, sino que también copyright N se enamoraru N de sus personajes y de su historia. La serie tiene un ritmo muy agradable con capítulos que te dejan con ganas de S. La banda sonora es pegadiza y te transporta directamente a la atmu superíndice 3 esfera vibrante de Estambul. Erkenci Kuay es una experiencia completa que te hará olvidar el estru copyright S del dúa a dúa. Otra telenovela que no puedo dejar de mencionar es No. 309. Esta comedia romántica es una joya escondida que merece ser descubierta. La historia gira en torno a Lale, una joven que es obligada por su madre a asistir a una cita a ciegas con el objetivo de encontrar marido.
Sin embargo, debido a un error, termina sentándose en la mesa equivocada y conociendo a Onur, un hombre atractivo pero un poco arrogante. A partir de ese encuentro fortuito, sus vidas se entrelazan en una serie de situaciones hilarantes. Lo que empieza como un malentendido se convierte en una relación superíndice 3n llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. Imaginen la escena: Lale, nerviosa y presionada por su madre, esperando al pretendiente correcto, solo para encontrarse con Onur, que también copyright n estu, en la misma situación superíndice 3n pero con una actitud mucho más despreocupada. El choque de personalidades es inmediato, y las conversaciones iniciales n llenas de sarcasmo y dobles sentidos. Pero a medida que avanza la noche, la tensión superíndice 3n empieza a disminuir y ambos se dan cuenta de que tienen más en común de lo que pensaban. Demet Özdemir interpreta a Lale de una manera fantuéstica, aportando su característico encanto y simpato al personaje. Demet tiene una habilidad especial para transmitir las emociones de sus personajes de una manera muy natural, lo que hace que sea fácil conectar con ella. Lo que hace que No. 309 sea tan divertida es la manera en que explora los superíndice 3 picos de las comedias románticas de una forma fresca y original. La serie juega con los clichés copyright S del geu copyright Nero, pero siempre desde una perspectiva CEU superíndice 3 mica y desenfadada. Por ejemplo, la figura de la madre entrometida, que en otras telenovelas podría resultar agobiante, AQU se convierte en un personaje en traumas menos hable que solo quiere lo mejor para su hija, aunque sus copyright todos sean un tanto cuestionables. Los personajes son muy bien construidos y sus interacciones son muy divertidas. Además de Lale y Onur, la serie cuenta con un elenco de personajes secundarios muy divertidos, como los amigos y familiares de ambos, que siempre n metidos en algún eluo. Además, la serie tiene un ritmo muy con diéresis ágil que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Cada capítulo es lleno de sorpresas y giros inesperados, lo que hace que sea imposible aburrirse. Si buscan una telenovela que los haga reír a carcajadas y les deje un buen sabor de boca, No. 309 es una apuesta segura. Además, la serie tiene una factura impecable, con una fotografía cuidada y una banda sonora alegre y pegadiza. Ahora vamos a pasar a una telenovela que combina comedia, drama y romance de una manera muy peculiar, By Jane. Esta serie sigue la historia de Özgür, un hombre que vive la vida al máximo, sin ataduras ni compromisos. Es dueño más menos o de un bar y no cree en el amor verdadero. Hasta que conoce a Ezgi, una joven romántica y más menos adora que ha tenido muy mala suerte en el amor. Özgür decide ayudar a Ezgi a encontrar al hombre de sus más menos dándole consejos sobre CEU superíndice 3 mo comportarse en las citas y CEU superíndice 3 mo conquistar a un hombre. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a sentir algo el uno por el otro. AQU tenemos un claro ejemplo del tropo enemies to lovers, pero con un giro CEU superíndice 3 mico. Özgür, el cúnico y mujeriego, se convierte en el gurú amoroso de Ezgi, la ingenua y desesperada por encontrar el amor verdadero. Las lecciones de Özgür son en su mayor parte un desastre, pero a la vez son muy divertidas de ver. Imaginen las situaciones ridículas en las que Ezgi se mete al seguir los consejos de Özgür. La química entre Can Yaman y Özgür es palpable. Can Yaman interpreta a Özgür con una mezcla de encanto y arrogancia que lo hace irresistible, mientras que Özgür le da a Ezgi un toque de dulzura y vulnerabilidad que la hace muy cercana al espectador. Lo que hace que By Jane sea tan divertida es la dinámica entre los personajes principales. Özgür es un personaje muy carismático y divertido, con un sentido del humor muy sarcástico. Sus comentarios ingeniosos y su actitud desenfadada son un soplo de aire fresco en el mundo de las telenovelas turcas. Y Ezgi es un personaje muy dulce y adorable, que te hace empatizar con ella desde el primer momento. La vemos crecer y madurar a lo largo de la serie, aprendiendo a valorarse a sí misma y a no conformarse con menos de lo que merece. Además, la serie tiene un ritmo muy con diéresis ágil y llena de situaciones CEU superíndice 3 micas que te harán reír a carcajadas. Desde las citas desastrosas de Ezgi hasta las fiestas en el bar de Özgür, cada capítulo es lleno de momentos memorables. Si buscan una telenovela que los haga reír y suspirar al mismo tiempo, By Jane es una excelente opción superíndice 3n. La serie también copyright n explora temas como la amistad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Y no podemos olvidarnos de Kiral Kaik.
Esta telenovela es un clásico de la comedia romántica turca y es una de las más populares a nivel internacional. La historia sigue a Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trabajo inusual, fingir ser la novia de Umer, un exitoso diseñador más menosador de zapatos, para que con diéresis copyright él no se case con una mujer que su tía le ha elegido. A medida que Defne y Umer pasan tiempo juntos, empiezan a sentir algo el uno por el otro. Sin embargo, su relación superíndice 3N es llena de obstáculos y secretos. Imaginen la tensión superíndice 3N constante entre Defne y Umer, obligados a mantener las apariencias frente a la familia de Umer y a sus amigos. Las situaciones comprometidas en las que se ven envueltos son una fuente inagotable de comedia. La química entre el párrafo Insangu y Barardu párrafo es simplemente mágica. El párrafo Insangu le da a Defne una mezcla de inocencia y picardoa que la hace irresistible, mientras que Barardu párrafo interpreta a Umer con una elegancia y un misterio que lo convierten en el Galu N perfecto. Sus interacciones son muy divertidas y te hacen suspirar en cada escena. La serie es un festún visual, con una puesta en escena cuidada y una fotografía impecable. Los escenarios, el vestuario y la música crean una atmósfera superíndice 3 esfera romántica y sofisticada que te transporta directamente a Estambul. Lo que hace que Kiral Kaik sea tan divertida es la combinación superíndice 3N de comedia, drama y romance. La serie tiene un ritmo muy con diéresis gil y estu, llena de situaciones CU superíndice 3 micas que te harú, N reura carcajadas. Los malentendidos, los celos y las mentiras son una constante en la relación superíndice 3N entre Defne y Umer, pero también copyright N son la base de muchos momentos divertidos. Además, los personajes son muy bien construidos y te hacen empatizar con ellos desde el primer momento. Cada uno de los personajes tiene sus propias motivaciones y sus propios problemas, lo que los hace muy humanos y cercanos al espectador. Si buscan una telenovela que los haga reír, llorar y suspirar al mismo tiempo, Kiral Kaik es una opción superíndice 3N imprescindible. La serie también copyright N explora temas como la ambición superíndice 3N, la lealtad y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Pero la comedia en las telenovelas turcas no se limita solo a estas producciones. Hay muchas otras series que también copyright N tienen momentos divertidos y personajes en traumas más menos hables. Por ejemplo, en Senkalkapm, la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan Estu, llena de situaciones CU superíndice 3 micas y malentendidos. O en Aik Laftan Lamaz, la protagonista, Ayat, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, lo que da lugar a situaciones muy divertidas. La clave estuvo en saber buscar y en estar dispuesto a darle una oportunidad a estas series. Estas son solo algunas de las telenovelas turcas que te harú, N reura carcajadas. Pero hay muchas esperando a ser descubiertas. Asu que anumense a explorar este universo de risas y pasiu superíndice 3N. No se arrepentiru N recuerden que el mundo de las telenovelas turcas es mucho diverso y rico de lo que parece a simple vista. No se dejen llevar por los prejuicios y du copyright le una oportunidad a estas producciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Recuerden que las telenovelas turcas no son solo dramas intensos y amores imposibles. También copyright N hay un lado muy divertido y entretenido que merece ser descubierto. Hemos explorado algunas joyas de la comedia romántica turca, desde las torpezas encantadoras de Sanem en Erkenzikway, hasta los enredos amorosos de Defne en Kiral Kaik. Vimos CU superíndice 3 estas series combinan el romance con el humor de una manera única, creando personajes en traumas más menos hables y situaciones hilarantes que nos hacen reír a carcajadas. La clave del éxito de estas telenovelas reside en su capacidad para conectar con el espectador a través copyright S de emociones universales como el amor, la amistad y la familia. Pero también copyright N es importante destacar la calidad de la producción superíndice 3N, la actuación superíndice 3N y la dirección superíndice 3N, que contribuyen a crear una experiencia de visionado inolvidable. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que estas recomendaciones les hayan dado ganas de sumergirse en el mundo de las telenovelas turcas y descubrir su lado divertido. Me gustaría agregar que las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y otras han facilitado el acceso a estas producciones, lo que ha contribuido a su creciente popularidad a nivel mundial. Así que ya no hay excusas para no darle una oportunidad a las telenovelas turcas.
Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas telenovelas? ¿CUL es su favorita? ¿Conocen alguna otra telenovela turca que los haga reír a carcajadas? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea de su interu copyright s. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus gustos y preferencias. Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó Super Índice 3 el vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y lo muy es importante suscribanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdes nada. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartir copyright dolo con ustedes. Nos vemos en el Super Índice 3 vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no reír. Así que a disfrutar de las telenovelas turcas y a reír a carcajadas.